Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová a mí diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué bueno que podemos hoy experimentar en nuestra vida un día más de la gracia y la misericordia del Señor, y poder decir: este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Comparto en esta mañana las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 18, los primeros 6 versos bíblicos. Pasaje bíblico leído en un sinnúmero de ocasiones, y donde sé que en un sinnúmero de ocasiones también hemos escuchado sermones de este pasaje bíblico. Pero como siempre he dicho, quizás en un futuro vuelva y toque el mismo pasaje, pero como siempre he dicho, la palabra del Señor es tan hermosa, tan maravillosa, que es como una fuente que sigue brotando agua y sigue brotando bendición, que no importa cuántas veces hablemos de lo mismo, Dios siempre tendrá algo diferente para decirnos. Y digo que hablemos de lo mismo en el sentido de tomar alguna referencia bíblica una y otra vez. Dios siempre tendrá algo hermoso y maravilloso que decirnos. Y en esta mañana considero este pasaje del profeta Jeremías, del momento donde Dios le habla y le da la orden para que vaya a casa del alfarero, para, a través de la ilustración de lo que él vería en casa del alfarero, Dios transmitirle una palabra al profeta en forma de una metáfora, para que el profeta viera y le transmitiera al pueblo lo que Dios quería hacer en la vida de cada uno de ellos. Eso no quedó en el pasado. Eso sigue vigente en el tiempo de hoy, porque cuando nos sentamos a leer el capítulo 18 del libro del profeta Jeremías, Dios lo que quiere es que abramos nuestro corazón y le permitamos a Dios moldear nuestra vida, pero de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. Hay momentos donde nosotros debemos expresar las mismas palabras que expresó un día nuestro Maestro Jesucristo allá en Getsemaní, cuando le dijo al Padre: que se haga tu voluntad y no la mía. Porque ciertamente que los planes y los propósitos de Dios siempre serán mejor que los míos, aunque yo no los pueda entender, aunque no los pueda descifrar. Así que el primer detalle que no debemos pasar por alto es que para que Dios comience a moldear nuestra vida, hace falta tener obediencia. Es lo primero que el profeta Jeremías nos muestra cuando comenzamos a leer el pasaje bíblico. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Pero mire la reacción del profeta en el verso número 3. Descendí a casa del alfarero. De nada hubiese servido que Dios le hubiese hablado al profeta, le hubiese dado una instrucción y el profeta hubiese hecho caso omiso a lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Jamás en la vida nosotros podremos ver algo de Dios en nuestra vida cuando le cuestionamos, cuando nos detenemos en la orden que Dios nos da, en el sentir que Dios pone en nuestro corazón para que hagamos algo. Sea orar por alguien, sea darle una palabra a alguien, sea darle una ayuda a alguien. Si el sentir, la palabra, la orden viene de parte de Dios, jamás veremos lo que Dios puede hacer después hasta que no obedezcamos su palabra. Por eso es que la Biblia dice que en un momento dado Dios le habla al pueblo y le dice: no importa cuántos sacrificios tú hagas, no importa cuántos ayunos tú hagas, vamos a parafrasearlo y ponerlo más directo, más de este tiempo. No importa los ayunos que tú hagas, no importa cuánto tú prediques, no importa cuánto tú cantes, no importa cuántas posiciones tú tienes dentro de la iglesia, no importa cuántas partes tú tomes, nada de eso sirve si no hay obediencia. Por eso que el Señor dijo: yo quiero
obediencia por encima del sacrificio. Así que lo primero que debe ocurrir en nuestra vida para que Dios la moldee a su manera, a su forma, es que debe haber obediencia. Dios es el alfarero. Él es el que sabe cómo hacer las cosas. Él es el que está en control de todas las cosas. Tú y yo somos el barro. Y en nuestra vida cotidiana, a diario, por situaciones que podemos pasar y experimentar, a veces nos quebrantamos, a veces nos desmoronamos, a veces nos sentimos drenados, por decirlo así. Sean las situaciones del diario vivir, sean las condiciones en el trabajo, sea la condición de salud, sea los problemas familiares, lo que sea. Hay momentos donde nos quebrantamos, nos desmoronamos. ¿Alguna vez has utilizado una frase muy mal utilizada, por cierto, que dice: mándame más, Dios, porque más me merezco? Es una frase típica de nosotros los latinos, los puertorriqueños. Cuando estamos recibiendo una tras otra y salimos de una y viene otra y salimos de una y viene la otra, muchas veces utilizamos esa expresión. Sin embargo, debemos entender que las situaciones que vienen a nuestra vida, que a veces nos derrumban, que a veces nos desmoronan, es porque Dios quiere darnos una mejor forma. Es porque Dios quiere moldearnos a su manera. Y hay cosas, no todas, hay cosas que Dios las permite para trabajar en nuestra vida. Situaciones que quisiéramos nunca haber experimentado. Muchos de nosotros, usted que me escucha, yo personalmente, vivimos con cicatrices, vivimos con interrogantes. Cosas que a veces preguntamos: ¿qué hubiese ocurrido si las hubiese hecho de esta manera o las hubiese hecho de la otra manera? ¿Cómo serían las cosas ahora si yo hubiese escuchado el consejo que una vez me dieron? ¿Cuántos dolores de cabeza me hubiese evitado? Sí, vivimos con muchas de esas interrogantes por situaciones que vivimos ahora que tal vez pudimos haberlas evitado, y otras que llegaron porque simplemente Dios las permitió. Y eso dejó cicatrices en nuestra vida, marcas, a veces duda, donde a veces nos hemos preguntado si en medio de lo que estamos pasando Dios ha estado presente. Y yo vine a decirte esta mañana que en cada etapa de nuestra vida Dios siempre está. Dios siempre está presente, porque nos esconde. Él mira toda. La Biblia dice que sus ojos atalayan toda la tierra. Pero Dios tiene unos momentos precisos para intervenir. Dios tiene unos momentos oportunos para intervenir. Y como siempre he dicho en muchas reflexiones, y las seguiré diciendo más adelante, el tiempo de Dios siempre es perfecto, aunque yo no lo pueda entender. Podemos tener cicatrices, podemos sentirnos quebrantados, podemos sentirnos desmoronados, pero recuerda que no debemos desanimarnos. Podemos estar caídos, lacerados, podemos estar sintiéndonos aplastados, pero como decía el apóstol, estoy derribado, pero no estoy destruido. No nos desanimamos, porque debemos recordar que cuando tú y yo vivimos una vida en el Señor, vivimos una constante transformación. Dios va quitando de nuestra vida lo que a Él no le agrada, para llevarnos poco a poco a la altura, a la estatura, a la calidad, al calibre que Dios espera de la vida de nosotros. Por eso es que, aunque vemos cuando el profeta llega a la casa del alfarero, y lo primero que hace es en obediencia, porque lo primero que Dios espera de nuestra vida es obediencia. Allí contempla cómo el alfarero está trabajando sobre la rueda, el lugar de trabajo, que no tenemos el tiempo para hablar de esto. Y allí está trabajando con el barro. Y sin embargo, la Biblia dice que volvió, que la vasija se rompe, se deshizo en sus manos. Porque hay cosas en el barro, sucio, piedra, tierra, que no permiten que el alfarero moldee al barro como el alfarero quisiera. ¿Sabe qué significa eso? Que el barro se resiste al trabajo del alfarero.
¿Cuántas veces tú y yo nos hemos resistido a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos hemos puesto duros, como decimos, fuertes? Yo soy así, nadie me cambia, esa es mi manera de ser. Si tú y yo queremos vivir una transformación de parte de Dios en nuestra vida, tenemos que dejar de resistirnos. Tenemos que dejar de pensar por nosotros y empezar y comenzar a pensar con la mente de Dios. Tratar de ver más allá, como decía mi papá, más allá de lo que tengo frente a mis narices. Porque yo veo lo que está de frente, pero Dios ve más allá. Por eso es que cuando el profeta, el vidente de Dios en el pueblo de Israel, va un día a la casa que Dios le había enviado, porque allí Dios tenía separado al próximo rey de Israel, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Samuel? Tú ves lo que está de frente, pero yo miro el corazón. Y nosotros muchas veces nos resistimos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero ¿sabes algo? Nos rompemos en las manos de Dios y Dios sigue insistiendo. Porque aunque la Biblia dice que Dios no contenderá para siempre con el hombre, pero también dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios va a seguir intentando. Dios va a seguir intentando moldearnos. Dios va a seguir intentando formarnos. Dios va a seguir intentando quitar de nuestra vida lo que nos pueda separar de Él. Porque tú y yo no podemos olvidar que el deseo, el anhelo de Dios es que tú y yo estemos para siempre en su presencia. Ahora disfrutamos de su presencia cuando vamos a la oración, hablamos con Él, cuando vamos al culto, compartimos con los hermanos. Eso es simplemente parte de lo que Dios quiere. El propósito, el deseo, el anhelo de Dios para ti y para mí es que un día podamos estar con Él para siempre. Por eso es que Dios se toma con paciencia, con tranquilidad, y nos soporta nuestros arrebatos. Como niños chiquitos, nos soporta nuestros arrebatos. Quita y va quitando y se rompe el barro y Él sigue quitando. Y va quitando el orgullo, y va quitando la arrogancia, y va quitando la prepotencia, y va quitando el pecado de nuestra vida. Todo lo que pueda impedir que nos podamos relacionar con Él y que podamos alcanzar la forma que Él quiere que tengamos, Él lo va quitando de nuestra vida, aunque nosotros nos resistamos. Pero no debemos olvidar que nuestra resistencia provocará, si seguimos en ella, que Dios deje el trabajo. Y quizás suene fuerte lo que estoy diciendo, pero tengo que volver a repetir lo que dije hace un minuto atrás. Dios no va a contender para siempre con el hombre. La Biblia dice que inclusive en momentos de ilustración de Dios en medio de sus parábolas de nuestro Señor Jesucristo, en un momento dado Él fue enfático cuando Él decía que no se le pueden echar las perlas a los cerdos porque no las valoran, las pisotean. Y Dios quiere que tú y yo entendamos que lo que Él hace en nuestra vida, que lo que Él permite en nuestra vida es para nuestro bien. El barro se rompe. El barro se desmorona porque no aguanta al alfarero dándole forma. Y el alfarero es Dios. Pero ¿sabe qué hace el alfarero? Vuelve y la rompe. Le echa agua para ablandarla y vuelve y a darle forma. Eso demuestra la gracia de Dios para nuestra vida. Eso demuestra lo que el apóstol Pablo le escribía a los Romanos, capítulo 8, verso 28, cuando decía: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones, eso puede ser parte del proceso de Dios para moldear nuestra vida, para que seamos fuertes en el Señor y para que podamos entender en muchas ocasiones la situación que viven otros y podamos darle la mano y podamos ayudarle. Debemos permitirle a Dios que nos moldee. Dejar que Él sea quien nos dé la forma que Él sabe que es la ideal para nuestra vida. Dejemos de aferrarnos en nuestras ideas. Dejemos de aferrarnos en nuestros planes y empecemos a pensar que los planes y los propósitos de Dios siempre serán mejor que los míos. Vivamos en nuestra vida lo que decía el salmista en el Salmo 37 y verso 5. Encomienda a Jehová tu camino,
Confía en Él y Él hará. Cuando tú y yo permitimos que Dios nos moldee, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos diciéndole al Señor: soy tuyo, haz de mí lo que tú quieras. ¿Recuerdas, para aquellos que me escuchan en la mañana de hoy y llevan algunos años en el Evangelio? ¿Recuerda ese coro que cantaban mucho en nuestros cultos? Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Dame la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Cuando le permitimos a Dios moldear nuestra vida, le estamos diciendo al Señor: tú sabes más que yo. Tú sabes lo que me conviene. Tú sabes lo que necesito. Y aunque el proceso no sea fácil, puede ser doloroso, puede ser desafiante, puede ser aparentemente interminable, pero sabes, en medio de todos esos momentos difíciles, Dios estará con nosotros y Él nos fortalecerá. ¿Recuerda las palabras del apóstol? Cuando el Señor le dice: bástate mi gracia, ¿qué dijo el apóstol? Me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oh, y la palabra dice: diga el débil, fuerte soy. La palabra del Señor dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando tú y yo nos regocijamos en el Señor, nosotros recibimos fuerzas nuevas. Recibimos la mano de Dios que se extiende y recibimos el consuelo de Dios en medio de los momentos de adversidad. Pero tenemos que dejarnos moldear por el Señor. Tenemos que decirle al Señor, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, aunque sea desafiante: haz de mí lo que tú quieras. Porque los pensamientos de Dios no son los mismos que los tuyos y los míos. Y la Biblia dice que esos pensamientos de Dios para ti y para mí son pensamientos de bien y no de mal. Tú y yo debemos recordar que estamos en un proceso de transformación continuo. Pablo le escribía a los Corintios, capítulo 5, verso 17 de la segunda carta, un verso que tú y yo conocemos muy bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cada día que pasa es una oportunidad para mejorar. Cada día que pasa es una oportunidad para ser mejor creyente, para ser mejor servidor, para ser mejor padre, para ser mejor amigo, para ser mejor esposo, mejor esposa, para llevarnos bien. Cada día que pasa puede ser un día mejor, pero debemos dejarnos moldear por el alfarero que todo lo sabe, que aun cuando nos rompemos en sus manos porque nos resistimos, Él con su paciencia y con su misericordia vuelve de nuevo a darle forma a la vasija hasta alcanzar lo que Él quiere que sea esa vasija. Y en este caso, hasta que esa vasija sea lo que Dios espera de ella, que somos tú y yo. Permitámosle a Dios obrar en nuestra vida. Permitámosle a Dios tomar nuestras cargas, tomar nuestra ansiedad. Porque la Biblia dice que cuando hacemos eso, Él es el que tiene cuidado de nosotros. Recordemos siempre que estamos, como dicen por ahí en muchas congregaciones, he visto promociones de campañas y todo eso, estamos en proceso de construcción. Dios nos va construyendo, o como dirían en otros lugares, reconstruyendo. Porque cuando nos dejamos caer de las manos del alfarero y nos rompemos, Él vuelve y nos hace nuevo. Algo interesante del alfarero, algo interesante del Dios que tú y yo servimos: Dios no hace remiendos. Dios no pega parchos. Dios no cose para empatar la rotura. La Biblia dice que Él hace todas las cosas nuevas cada mañana. Tú y yo somos una obra en progreso. Y aunque el proceso pueda ser difícil, la promesa de Dios es la siguiente: yo estaré contigo todos los días. En esta mañana, recuerda, déjate moldear. Porque el salmista decía:
y un verso que he utilizado en otras ocasiones, pero quiero terminar con él esta mañana. El salmista decía, en el Salmo 139, versos 5 y verso 6, que Él está delante de nosotros, detrás de nosotros, rodeándonos, cubriéndonos, y su mano, su protección está con nosotros en todo momento. Lindo día, bendiciones en el Señor.